Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, comenzamos nuestro retiro en este atardecer del día 5, preparándonos para viviendo ya esta preparación tan inmediata del Adviento y ya declinando también, por así decirlo, la novena de la Inmaculada. Todo este contexto que te pongo ahora tiene importancia por los temas del retiro de este mes, porque vamos a hablar en él del Adviento, precisamente de la venida del Señor, de la preparación de la venida del Señor, como es lógico, pero en el contexto también de la vida de la Virgen, de nuestra Madre Santa María. Por eso, lo primero que se nos pone a nuestra consideración es la actitud de escucha, de disponibilidad y de apertura absoluta de María. Algo que también se nos pide a nosotros. Una actitud de escucha, de disponibilidad y de apertura absoluta. Con esa actitud de escucha, de disponibilidad, María fue capaz de decir: hágase en mí según tu palabra. Palabras que son claves en la historia de la salvación y, por otra parte, palabras que vuelcan toda la vida de la Virgen en un acontecimiento, en un sí. La vida entera de la Virgen está ahí. Un hágase sincero, entregado y cumplido hasta las últimas consecuencias, como dice nuestro Padre. Y es que, y este es el primer tema, ¿no? Acoger a Cristo que viene. Esta es la idea de fondo de toda la meditación. Acoger a Cristo que viene, Dios con nosotros, que viene, y viene de una manera además tan impresionante, en la humildad de la carne, en el portal de Belén, en la pobreza más absoluta, con unos padres maravillosos, con un sí de María que es clave en la historia de la salvación. Por eso, la Anunciación, tengo aquí el relato entero, que lo habéis oído muchas veces, no vamos a leerlo ahora, de María y la encarnación del Verbo es el hecho más maravilloso. Yo diría que el misterio más entrañable, y la palabra está bien elegida, porque tiene mucho que ver con la Navidad, más entrañable de las relaciones de Dios con los hombres. El misterio más entrañable de la misericordia divina. Y podríamos decir el acontecimiento más importante, de mayor trascendencia, que ha habido en la historia de la humanidad. Como todas habéis oído, nos dio una gran alegría que una política de Madrid lo dijo el otro día también, en una intervención concretamente, cosa que a mí me dejó bastante impactado. Pero bueno, porque es una realidad, por otra parte. Es una realidad. Un Dios que se hace hombre, semejante a todos, en todo, a nosotros, menos en el pecado. Un Dios que viene a salvarnos de esa esclavitud que domina al hombre,
demonio, pecado y muerte. Un Dios que viene además de esa manera. Eso sí, en el momento de la plenitud de los tiempos. Por supuesto, gracias a la venida de Dios a la tierra, el tiempo humano, iniciado en la creación, alcanza su plenitud. Es como el culmen de todo. Claro, ese hecho ocurre en la sencillez de una casa, en un hogar, y a una sola mujer. Es decir, solo estaba ella, quiero decir. Solo María, la Virgen Nazarena, se enteró, porque en ella se produjo el milagro, el prodigio. ¿Y qué pasaba en el resto del mundo en ese momento en el que María acoge a Cristo que viene? Podríamos decir, nada. Nada extraordinario. Sin embargo, todos tenemos muy claro, ¿no?, que ese hecho cambia la historia. En el momento en el que la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana y se encarna en las purísimas entrañas de la Virgen María. Así dicho, con estas palabras que hemos aprendido casi de memoria, pero son una realidad. Un hecho extraordinario. No pasó nada en la faz de la tierra, entendedme, la vida seguía. Pero pienso que sí que pasó. Es decir, porque toda la encarnación, porque toda la creación estuvo como en una espera. Toda la creación esperaba la salvación, porque en el corazón del hombre se escribió aquel primer promesa del Señor. Vendría un Mesías, y el Mesías estaba a punto de llegar. Por eso hay como signos también en la historia del hombre que hablan de ese Mesías. Los Reyes Magos ven una estrella, saben que significaba algo más. La paz romana, que auguraba también esa tranquilidad para que pudiera venir el Señor, etcétera. Podríamos decir que la naturaleza humana estaba como toda la naturaleza estaba como contenida ante el sí de María. Y lo explica San Juan de una manera estupenda, ¿no? Cuando dice al comienzo de su evangelio: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A mí me gusta cuando hablo en esta plática en el colegio con las alumnas, las pequeñas sobre todo, las mayores es más complicado hacerlo, porque en fin, es más complicado. Es contarles la historia de la Anunciación materializándola. Entonces, como ya sabéis, hago que una sea la Virgen, otra es el ángel y otra es San José, que está por allí danzando y trabajando. Y la conversación entre el ángel y la Virgen es a nivel de una niña. Hola María, ¿cómo estás? Soy Gabriel. Y la Virgen: hola Gabriel, ¿qué quieres de mí? Vengo de parte de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues que seas la mamá de Jesús. Ahí va, no me lo esperaba. Bueno, esa es la conversación, ya me entiendes. Con respeto, todo el respeto del mundo, pero para que ellas entiendan, ¿no? Pero sí que les hago pararse en el momento en el que la Virgen va a decir que sí. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que ese momento es el más importante. Y nos paramos para escuchar el sí. Es más, animamos a la Virgen a que diga que sí. Entonces todas empezaron diciendo: María, di que sí. María, al final a gritos: María, di que sí. Bueno, esto no es inventado por mí, lo cuenta San Bernardo así, en uno de sus libros, en uno de sus relatos, ¿no? Hay un relato precioso de San Bernardo donde anima a la Virgen: ¿a qué esperas, María? Di ya que sí, que el mundo está esperando, etcétera, etcétera. Es una especie de comentario, ¿no?, que hace al Evangelio. Pero es que es verdad, e verbum caro factum est. Fíjate qué breve. Verbum caro factum est.
además carne. Ahí está el misterio de la encarnación, por el que tú y yo estamos aquí, el que tú y yo vivimos, que a ti y a mí nos da como la certeza además de la salvación. Dice un padre de la Iglesia, concretamente San Gregorio de Nisa, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada, dice. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, dice, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué el misterio de la encarnación? Casi sería como una pregunta, podríamos decir incluso absurda, porque todos lo tenemos muy claro, pero creo que vale la pena meditarlo. Porque el mensaje que Dios nos trae con eso es un mensaje de verdad y de esperanza. De alguna manera nos apoyamos en eso. Yo he sido salvado. La encarnación, la salvación ya se ha hecho realidad. Y te lo digo porque precisamente ayuda mucho pensarlo. Y el Señor nos entiende, que te está oyendo y te está viendo ahora, nos ve y nos oye. Lo entiende, ¿no? Precisamente porque somos muy conscientes de la debilidad de nuestra propia vida. Y si no fuera por la encarnación y la salvación, mi pobre vida sería un pequeño desastre, por así decirlo. No tendría esperanza. De hecho, los padres del Antiguo Testamento se salvan por la fe en el que va a venir, nada más, por esa esperanza en el Dios que vendrá. Claro, ¿por qué la encarnación? ¿Por qué Dios con nosotros? Y por tanto, ¿qué actitud tengo que tener yo para acoger a ese Dios que viene? Ven, Señor Jesús. Porque es un mensaje de verdad y de esperanza. Porque ha asegurado con esa salvación el perdón de los pecados. Porque Dios me ha mostrado un gesto de infinito amor en su entrega. Porque se ha unido a mí. Imaginaros, ayer lo contaba en las pequeñas pláticas a las alumnas del colegio, porque ayer nos tocó toda la vela y todo, en fin. Creí que moría ayer, ¿no? Pero bueno, muy a gusto, o sea, pasé muy bien. Esto les decía, ¿no? Imaginaros que Dios no se hubiese encarnado, sino que hubiese hecho la salvación de otra manera, una especie de ser como un fantasma que viniera a la tierra, nos salvara y que estuviera por encima de todos y que fuera... Claro, qué difícil sería entonces parecerse a Dios. O qué difícil sería como tenerlo cercano, porque siempre nos parecería un ser superior, que no nos entendía porque no había padecido como nosotros, o no tendría las mismas debilidades físicas, o no menos sobre el pecado, es decir, que un hombre tiene. Pero es que Dios me entiende. Dios me comprende.
Dios entiende mi debilidad, mi cansancio, mis lágrimas, mis pequeños sufrimientos, mis luchas, porque Él lo ha tenido. Porque Él ha luchado, porque Él ha aprendido, porque Él ha obedecido, porque Él ha llorado, porque Él ha reído, porque Él ha tenido amigos, porque se ha encarnado. Sea yo como tú y como yo. Carne, hombre. Se ha unido en cierto modo a cada hombre. Ha trabajado con manos de hombre. Anduvo con los pies del hombre. Ha pensado como nosotros. Ha obrado con la voluntad del hombre. Vino con corazón de hombre. Tiene corazón de hombre. Y así la historia del hombre en la tierra es testimonio constante de esa verdad. Por supuesto. El amor de Dios que se ha manifestado de esas maneras tan impresionantes, ¿no? Pues cuando llegó ese momento, establecido por Dios desde la eternidad, el cielo se abrió, como cantamos estos días, Rolet de Celi de Super, en nubes pluan justum, dice el himno latino. El cielo se abrió y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y se restablece esa dignidad primera. Y ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de la misma familia que Dios, dice San Pablo. Y además nos ha ganado la capacidad de poder amarle. La salvación a través de su muerte en la cruz. La sanación. Y todo esto, a ti y a mí, nos ayuda a entender mucho más el misterio de la encarnación, porque lo vemos desde nuestra perspectiva. Esa perspectiva que nos hace conocer el amor de Dios. De hecho, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. El amor de Dios. Fijaros, cosa tan preciosa, tan bonita, ¿no? Es decir, nosotros podemos conocer el amor de Dios porque Dios se ha hecho hombre como tú y como yo. Se encarna. Se ha hecho hombre. En eso se manifiesta el amor que Dios nos tiene, dice San Pablo, y es verdad, perdón, San Juan, y es verdad. Cuando dice nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los amigos, es así. Dar su vida, se encarna, dar su vida, la entrega, la asume como no ya propia, sino nuestra, se hace uno de nosotros. Claro, por eso podríamos decir que el mensaje que la Iglesia transmite a todo hombre, porque así lo ha manifestado el Señor, es muy sencillo. El mensaje que la Iglesia, podríamos resumirlo en 3 palabras, o sea, Dios te ama, punto, ya está, Dios te ama. Dios quiere que tú seas feliz. Y el mensaje, el amor que tú has recibido de Dios, no se puede responder de otro modo que con una respuesta de amor. Podríamos decir, si quieres, que la fe, en cierto modo, es una declaración de amor a Dios. Señor, dame esa fe que me lleva a amarte así. Es tan sencillo como decir eso. Dios te ama. El Verbo se encarnó para que conociésemos así el amor de Dios. Y al hacerse hombre, Dios nos enseña qué es el hombre y, por tanto, un modelo de santidad. Un modelo de santidad.
¿Qué es la santidad? Mira a Cristo. ¿Cuál es el camino para mi santidad? Mira al Señor. Escúchale, como dice el Padre. Escuchadle. Aprende de Él. Camino, verdad y vida. Sé como Él, otro Cristo. Fíjate en ese modelo. Por eso se nos plantea tantas veces, ¿verdad?, esa idea clara. ¿Cómo haría esto el Señor? ¿Cómo lo haría el Señor? Por eso es tan bueno que cojamos el Evangelio, lo desmenucemos, hablemos con el Señor, saquemos consecuencias del Evangelio, de lo que el Evangelio nos va diciendo, porque es la vida del Señor. Porque es el camino para poder quererle más, conocerle. Y es el camino para que nosotros descubramos lo que Dios nos quiere, que es tanto. Y nos hace además partícipe de su propia naturaleza. Es impresionante. Tú y yo somos partícipes de su naturaleza divina. Yo entiendo que a estas horas de la noche pensar estas cosas a veces cuesta un poco, porque tenemos el peso del día del calor, o del frío más bien, en este caso. Pero pensad un poquito. En el silencio de vuestra oración. A mí el Señor me ha hecho partícipe de su propia naturaleza. Claro, sobre todo es muy impresionante ver la dignidad que nos da eso. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, dice San Atanasio. Para que hiciera dioses a los hombres, dice Santo Tomás de Aquino, y así podemos citar a tantos grandes autores. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El Hijo de Dios vive en mí, me hace hijo de Dios. Todo está, perdonad que a lo mejor ha sido todo muy deslavazado, pero todo está ahí unido. Todo está unido. Si la filiación divina, ¿qué sentido tiene mi vida? Que es tan importante, ¿verdad? Que es tan nuclear en la vida de una persona del Opus Dei y en la vida de cualquier cristiano. La filiación divina es nuclear. ¿Dónde está contemplado eso? Mi filiación divina, en que Cristo se ha hecho hombre. Se ha encarnado, la segunda persona, y me ha facilitado. Me ha dado el acceso, me ha abierto la puerta para que yo sea hijo de Dios. Y viva como un hijo de Dios. Y viva como un hijo de Dios. Acoger a Dios que viene. Como lo hizo María. Vamos acabando este rato de oración ya. Como lo hizo la Virgen, ¿sí? Y como yo quiero hacerlo, Señor, en estos días, me gustaría, para recibirte el día de Navidad, como lo hizo tu madre. Por eso es tan bueno que estos días de Adviento tú acompañes a María y a José camino de Belén y le pidas a la Virgen y a San José que te den sus sentimientos y que hables con ella en estas circunstancias que estos días pueden ocurrir en tu vida, pequeñas dificultades, grandes trabajos, ánimos, desánimos, momentos de luz, momentos de oscuridad, momentos en los que el cansancio te puede, la alegría, las tristezas, háblalo con ella. Y ayúdales a llevar al Señor. No es poca cosa y no es tampoco piedad de niños, de infancia, de infantes quiero decir. Sí es piedad de niños, pero niños buenos, que quieren ser sencillos. Por eso le acompaño a la Virgen. Y le pido que me deje ayudarle en todo.
Fíjate de qué manera tan bonita lo decía San Bernardo, antes ha hablado ya de él, una homilía sobre las excelencias de la Virgen María. Se dirige a ella en directo y le dice: has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Y has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si consientes, de inmediato seremos liberados. Apresúrate a dar tu consentimiento, le dice, se atreve a decirle: Virgen, responde sin demor al ángel, mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Cosa tan bonita. Tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Y aquí, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y acaba diciendo San Bernardo: gracias, Madre. Gracias, Madre. Et verbum caro factum est. Vamos a pedirle al Señor que nos dé estos sentimientos, ¿no? Acogerle así, por la fe, por el consentimiento, por la voluntad, también por el amor, para poder decirle también al Señor, a través de la Virgen: gracias por todo. Comenzamos, por tanto, estos ratos de silencio, de oración, con esta primera meditación, y le damos gracias al Señor, porque preparando el camino del Señor tendremos los mismos sentimientos que tuvo Él, que tuvo la Madre y que tuvo San José. También no me quiero olvidar de Él, que es protagonista en esta historia. A Él, a San José y en especial a nuestra Madre, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.